Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con dos fuentes que, a primera vista, parecen de mundos muy distintos. Sí, bastante. Por un lado, tenemos la transcripción de un vídeo del canal Northwoods Kindred que va sobre un antiguo ritual nórdico, el Simbel. Ajá. Y por otro, un artículo de Jorge Augusto Miranda Cadavid que hace una analogía, sorprendente, entre ese ritual y la reforma sanitaria en Colombia. Ahí es nada. La verdad es que la conexión llama la atención. Nuestra misión hoy es doble, digamos. Primero, entender bien qué es esto del Simbel, cómo era, cómo se practica hoy, basándonos en la fuente de Northwoods Kindred, claro. Claro. Y segundo, analizar cómo el artículo de Miranda Cadavid usa los principios de este ritual, cosas como el honor, el reparto, para hablar de la financiación de la sanidad. Suena intrigante, ¿no? Sí, suena audaz. Vamos a ver qué lógica tiene. Vamos a ello. Efectivamente, vamos a desgranar la estructura del Simbel, sus raíces, cómo se ha adaptado, y lo interesante, como dices, es ver cómo un marco tan antiguo se usa para debatir modelos de gestión sanitaria actuales. Pago por evento, pago global prospectivo. Exacto. Veremos esa comparación. Empecemos entonces por el ritual. El Simbel o Sumbel, según Northwoods Kindred, es clave en Asatru. Que es esta religión neopagana moderna basada en creencias nórdicas antiguas, para quien no lo sepa. Eso. Y a veces lo describen casi como terapia de grupo vikinga. Sí, es una forma de decirlo. Un poco informal, pero capta la idea de comunidad y expresión. Históricamente, formaba parte de grandes festines, aunque hoy día se suele hacer por separado. Vale. En esencia, es una ceremonia de brindis, muy estructurada, eso sí. Normalmente 3 rondas principales. ¿Y se comparte la bebida? ¿Hidromiel? No. Tradicionalmente sí. Hidromiel en un cuerno o copa. Pero ya veremos que hoy hay adaptaciones. De acuerdo. El Goti, que es el líder o sacerdote que dirige, inicia el ritual, normalmente con un brindis a Odín. ¿Cantado a veces? Sí, a veces cantado. Se le invita a ser testigo, ya que los participantes, se hagan responsables de lo que dicen. Ya marca un tono de solemnidad. Entiendo. Y esas rondas, decías, tienen un propósito. La primera. La primera es para brindar por un dios o diosa, el que cada uno elija. ¿Vale? El cuerno va pasando en sentido horario. Y lo importante, según la fuente, es que es para agradecer, no es para pedir cosas. Ah, interesante. Es un reconocimiento. Exacto. Una conexión personal, pero en grupo. Después, la segunda ronda. Dedicada a... A honrar a los caídos. Aquí entra todo. Ancestros, héroes de las sagas, familiares, amigos. Incluso mascotas. Sí, la fuente menciona hasta mascotas queridas que han fallecido. Es un momento de recuerdo colectivo de homenaje. La fuente también dice algo curioso del orden, ¿no? Que a veces invierte en la segunda y tercera ronda. Sí, lo mencionan. Para terminar quizá con un tono más alegre o activo. Pero ellos, Northwoods Kindred, prefieren mantener este orden. Dioses, caídos, y luego la tercera. Que es la ronda de Bragi, o Bragi's Round. Esa es. Y esta es la más flexible, la más personal. Aquí caben los juramentos. Bragger, creo que se llaman. Exacto, los bragger, juramentos solemnes, pero también alabanzas personales, o sea, presumir de logros de forma honorable. O de otros, ¿no? Sí, propios o de otros. También recitar poesía, cantar, contar historias. Leí el ejemplo de leer la etiqueta de una cerveza con elocuencia para hacer reír. Demuestra que cabe el humor siempre dentro de un respeto claro. Es un espacio para la expresión individual. Para reforzar lazos, imagino. Justo. Compartiendo cosas serias y momentos más ligeros. Y para cerrar, después de esta tercera ronda, el Goti hace un brindis final. ¿A quién va dirigido? A los Botir. Son los espíritus de la naturaleza, del lugar, del hogar. Seres similares. Se reconoce su presencia y se busca su buena voluntad. La fuente de YouTube también da contexto histórico. Dicen que antes el Simbel iba ligado al Blot, al sacrificio. Sí, y el festín que venía después. Los cuernos circulaban alrededor del fuego sagrado del salón. Y había brindis específicos por los dioses. Odín para la victoria, Thor para la fuerza. Njord y Frey para la paz y las buenas cosechas. Además de los juramentos y los brindis por los ancestros, claro. Todo tenía su momento. Y mencionan algo muy visual, lo de hacer juramentos solemnes, los bragal, poniendo las manos sobre un jabalí consagrado. El Sonargold, consagrado a Frey.
Sí, imagina la escena. La carga simbólica que tendría eso. Telita. También lo de sentarse según el rango, algo que hoy adaptan. Sí, hoy es más práctico. No se sientan por rango social estricto. Entonces, ¿cómo? Pues suelen poner a la gente con más experiencia cerca del inicio, a la izquierda del goti. Ah, claro. Así sirven de ejemplo a los nuevos que se sientan más adelante en el círculo y ven cómo va antes de que les toque. Facilita que la gente nueva entre en la dinámica. Tiene lógica. Y al final, reparto de regalos. Eso también era tradicional. Sí, las sagas hablan de reyes regalando ropas, armas, hasta barcos. Hoy es más modesto, claro. ¿Qué hacen ahora? Pues mencionan que suelen compartir las sobras del festín, si lo hay, para que la gente se lleve a casa. Mantiene ese espíritu de generosidad. Hablemos de las adaptaciones modernas que recalca la fuente, porque son importantes para entender cómo se vive hoy. Fundamental. Insisten mucho en fomentar la comunidad, la amistad y alejarse de la idea de borracheras que a veces dan las sagas. Totalmente. Se toma un sorbo simbólico del cuerno común. Luego cada uno puede tener su bebida aparte si quiere, pero el acto comunitario es con el cuerno compartido. Y clave, la inclusión. Se esfuerzan mucho con las bebidas no alcohólicas. Muchísimo. Para niños, abstemios, gente en recuperación. Dan opciones. Zumos, leche, sidra sin alcohol. Y la kombucha. Me llamó la atención. Sí, y explican por qué. Como es una bebida fermentada, que tiene vida, microorganismos, la ven una buena opción simbólica. Especialmente si la has hecho tú. Como una ofrenda personal. Exacto. Ven un paralelismo entre el tiempo y esfuerzo de hacerla y el de criar un animal para el sacrificio antiguamente. Es un detalle que muestra cómo buscan adaptar la esencia con lo actual. Es fascinante. Y para que nadie se sienta fuera de lugar si no bebe alcohol, ¿hay protocolos? Muy claros. Puedes aceptar el cuerno, oler la bebida como gesto y verterla tú en el cuenco de ofrendas, el hlautboli. ¿O puedes simplemente rechazarlo? O pedirle al gozi que vierta la ofrenda por ti. La flexibilidad es clave para que todos se sientan cómodos y parte del círculo. Sí, el objetivo es que nadie quede excluido. Definitivamente. También describen una etiqueta moderna. Se puede hacer dentro o fuera, aunque lo clásico era el salón. Pero el respeto es absoluto. Nada de burlas a nadie presente, ni a sus dioses o creencias. De hecho, dicen que gente de otras fes es bienvenida. Sí, y pueden brindar por sus propias deidades en la primera ronda. Es bastante abierto en ese sentido. Y normas prácticas. Hablar de pie, los demás sentados y en silencio. Y quien empieza debería quedarse hasta el final. Aunque hay excepciones lógicas, como ir al baño. Pero con etiqueta también, ¿no? Sí, esperar a que alguien termine de hablar y mientras se rellena la copa para el siguiente, salir discretamente. Y volver igual, en silencio. Levantarse e irse mientras alguien habla, sobre todo si es algo personal o un juramento. Eso sí es falta de respeto grave. Claro, rompe totalmente el foco del ritual. Otro punto moderno interesante es cómo gestionan los juramentos, los bragar de la tercera ronda. Parten de la idea de que un juramento incumplido afecta a la suerte, a la jamenja, de todo el grupo. ¿Y entonces? Pues en algunas comunidades evalúan si el juramento que alguien propone es realista. Si ven que es algo casi imposible. Le dicen que mejor no lo haga ahí. Exacto. Le pueden sugerir no hacerlo en ese contexto sagrado, para proteger la armonía y la suerte colectiva. Es una responsabilidad compartida muy práctica. Tiene sentido. Y también mencionan ser cuidadosos con brindis a figuras como Loki o Hela. Figuras más ambiguas o disruptivas en la mitología. No es que estén prohibidos, pero aconsejan comentarlo antes con el grupo. Porque la prioridad es construir cohesión. Justo. Fortalecer la comunidad. No crear tensiones innecesarias. El foco está ahí. Vale. Creo que tenemos una buena imagen del Simbel. Ritual estructurado, con historia, pero vivo y adaptado hoy día a la inclusión y al respeto. Y la sanidad en Colombia. Suena forzado de primeras. Sí, la verdad es que de primeras choca un poco. ¿Cómo lo justifica el autor? Miranda Cadavid. Pues la justificación central, el eje de la analogía, es el manejo de un recurso. Un recurso que es valioso y, sobre todo, limitado. En el Simbel, el hidromiel del cuerno. Exacto. Y en el sistema de salud, el presupuesto. Vale. El artículo argumenta que el Simbel representa un principio de honor y distribución justa. Cada uno toma solo su parte, lo necesario para el ritual, para que así llegue a todos. Asegurando la prosperidad colectiva, el vínculo social. Y la continuidad del ritual mismo. Tomar más de la cuenta era una deshonra, rompía la cohesión. Y contrapone esta ética
¿A cómo lo llama? La ferocidad de la factura. Sí, refiriéndose al modelo de pago por evento Fee for Service, que según el artículo ha dominado en Colombia. Una imagen fuerte, sí, Muy fuerte. Lo presenta como lo opuesto al Simbel. casi como su antítesis. En el pago por evento, el primero que bebe del cuerno, o sea, el proveedor que factura un servicio, No tiene límite en cuanto beber. en principio no hay un límite inherente en la cantidad. El incentivo, que el texto llama perverso, Es maximizar servicios. exacto, maximizar la cantidad de servicios facturados. Consultas, pruebas, estancias, no necesariamente mirando si son los más necesarios, los más eficientes o los que aportan más calidad. Y las consecuencias que describe el artículo. Pues que los primeros actores del sistema, podríamos pensar en clínicas especializadas, laboratorios, pueden consumir una parte desproporcionada del hidromiel del presupuesto total. Dejando menos para los demás. Claro, menos recursos para otros actores, quizá los que vienen después en la cadena o los que se centran en prevención, en atención primaria. El presupuesto se agota antes de cubrirlo todo. Como si el cuerno se vaciara antes de llegar al último del círculo. Esa es la analogía exacta que usa. Y además señala que el riesgo financiero de este posible sobreconsumo, ¿No lo asume quien factura además? no, recae en la entidad pagadora, la EPS, la aseguradora en el sistema colombiano o al final en el Estado o los pacientes. Lo que rompe la solidaridad del sistema, argumenta. Exacto. Y frente a eso, propone el pago global prospectivo, el PGP. Ahí es donde retoma la analogía del Simbel. Antes de ver cómo encaja, aclaremos rápido qué es el PGP. Es pagar una cantidad fija por adelantado, ¿no? Básicamente sí. Una suma global para cubrir las necesidades de salud de un grupo de personas definido durante un tiempo determinado. No se paga por cada acto médico individual. Vale. ¿Y cómo conecta eso con el Simbel? Pues el artículo lo ve como el equivalente al juramento de honor del ritual. Con el PGP se asigna un presupuesto fijo y global. Ese es el hidromiel total en la copa, para atender a esa población. ¿Y eso obliga a gestionar ese recurso? Claro, obliga a los proveedores a gestionarlo de forma eficiente, responsable, para que alcance para todos durante todo el periodo. Es una responsabilidad sobre el total. La tabla comparativa del artículo ayuda a verlo, a ver si la recuerdo. Sí, es bastante gráfica. Recurso. Hidromiel limitado versus presupuesto fijo para una población. Exacto. Objetivo. Que todos beban o brinden versus que todos reciban atención con ese presupuesto. Eso es. Restricción. Respetar la porción por honor versus gestionar riesgo y eficiencia por el límite del presupuesto. Muy bien. Incentivo. Honor y unidad grupal versus sostenibilidad y cuidado poblacional, porque prevenir es más barato. Justo. Y desincentivo. Deshonra o avaricia versus riesgo financiero si gastas de más y te quedas sin fondos. Esa es la clave. La idea que defiende el artículo es que el PGP, por diseño, incentiva colaborar, ser eficiente, enfocarse en prevención y calidad, no solo cantidad, porque el hidromiel tiene que durar. Lo presenta como un mecanismo que recupera esa idea de responsabilidad colectiva. Casi como un juramento moderno de administrar los recursos con cabeza, por el bien común. Vale, hemos explorado los dos mundos. Ahora, ¿qué sacamos en claro de esta combinación tan peculiar? Más allá de lo curioso del ritual en sí, ¿cuál sería la primera idea fuerte? Yo diría que una primera idea potente es ver que estos rituales antiguos, como el Simbel, no eran solo folclore. Ajá. Encierran lo que podríamos llamar una tecnología social. Mecanismos basados en honor, reputación, responsabilidad compartida, para gestionar recursos escasos y mantener al grupo unido. Una tecnología social, me gusta el término. Una lección sobre cómo las normas sociales pueden regular la economía, ¿no? Exacto. Y el segundo aprendizaje, ya de la comparación con la sanidad, ¿Cuál sería? pues cómo esa tensión básica entre el beneficio individual a corto plazo, facturar más ahora, y la sostenibilidad colectiva a largo plazo, que el sistema funcione para todos mañana, sigue siendo un desafío central hoy día. En sistemas complejos como la sanidad. Claro, el artículo usa la metáfora del Simbel para decir que modelos como el PGP intentan, al menos en teoría, realinear los incentivos hacia esa responsabilidad compartida, algo que el pago por evento, según el autor, tiende a ignorar o incluso penalizar.
Es fascinante cómo un principio tan antiguo, no te bebas todo el hidromiel tú solo, se usa para un debate tan técnico y actual. Sí, lo es. Aunque, claro, queda la duda de si en la práctica el PGP consigue replicar esa ética del honor vikingo o si surgen otros problemas. Sin duda. La analogía es una herramienta de pensamiento crítico potente, pero la realidad sanitaria siempre es más compleja que un ritual. Nos hace pensar, eso sí, en los principios de cómo organizamos lo común. En resumen, hemos desgranado el Simbel, ese ritual nórdico de brindis, con sus rondas para honrar dioses, ancestros, logros, y sus adaptaciones modernas, centradas en incluir, respetar, fortalecer lazos. Sí, Y hemos visto cómo el artículo de Miranda Cadavid usa el principio central de ese ritual, compartir con honor, un recurso limitado, para criticar el pago por evento en la sanidad colombiana. y defender el pago global prospectivo como una especie de juramento moderno de gestión responsable y colectiva. La idea, que sobrevuela ambas fuentes, cada una a su manera, Es la importancia crítica de tener reglas claras, aceptadas por todos, y un sentido de responsabilidad mutua cuando gestionamos recursos comunes y finitos. sea un cuerno de hidromiel o un presupuesto de salud. Exacto, el dilema de equilibrar lo individual y lo colectivo sigue ahí. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá. Si este principio ancestral de responsabilidad comunitaria ante lo compartido, que el Simbel ilustra también, nos da una lente útil para pensar la sanidad. Ajá. ¿Tendría algo que decirnos sobre otros grandes desafíos de hoy, donde también gestionamos bienes comunes ilimitados? ¿Cómo cuáles? Pues pienso en la crisis climática y los recursos naturales, la gestión del agua o incluso el espacio digital, los datos. Quizás hay sabiduría antigua ahí, esperando a ser redescubierta y aplicada a nuestros líos más modernos. Una vuelta de tuerca.